Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Pinche Mente. Estoy súper contento de que he tenido súper comentarios bien lindos, súper amables, emocionado porque pues sí, me están preguntando por el segundo episodio y la intención pues sí, hay pues la intención de que sean muchos episodios porque son muchísimos temas que hay que hablar y hoy tengo de invitada a Moni que será muy probablemente nuestra invitada muy seguido, porque es como mi versión femenina, ¿no? Es de mis mejores amigas y pues obviamente yo creo que lo que nos une es que vivimos cosas Similares. extremadamente similares, similares desde diferentes como, ¿cómo poderlo decir? Como, Diferentes vivencias, pero con la misma experiencia. exacto, la misma emoción, las Ujú. mismas sensaciones, ¿no? Y la intención, pues bueno, del primer episodio di como un pequeño recorrido de mi vida o mi historia. Y la intención, digo, tratamos de que sea orgánico, pero pues la intención es como desde el principio, ahora sí, hablar cada uno de los temas, ¿no? Pues desde el problema número uno, que creo que es la infancia. Pues es que de ahí es de donde, pues dicen, ¿no? De los 1 a los 7 años es cuando uno marca su personalidad y todo lo que cree que es o que no es. Sí. Entonces, ahí está pues prácticamente todo. Sí, 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 sí. Pues yo creo que a todos nos ha pasado, a los que hemos ido a terapia, que pues siempre el tema es regresar al inicio, ¿no? Y pues nada, hablaba yo mucho del tema de que fui un niño como muy poco visto, ¿no? Un niño muy solo, muy solitario, muy pues desatendido, ¿no? O sea, digo, nunca me faltó comida, nunca me faltó techo, ¿no? Pero las necesidades como de expresarme, de valor propio, de seguridad, pues nada, ¿no? Sí. Entonces, también me encanta que tú nos platiques porque está padre Sí, entender esto, ¿no? O sea, este podcast, al final de cuentas, no se trata que todo sea, o sea, buscar como las diferencias, sino las similitudes. Entonces, exactamente. platicaba yo en el episodio pasado el tema, por ejemplo, de ser un niño muy solitario, ¿no? Porque mi papá trabajaba, mi mamá no estaba y yo era el más grande. ¿Tú cómo viviste esa edad? Sí, yo lo viví al revés, ¿no? Yo soy, bueno, en ese entonces de mi infancia, ¿no? Mis primeros 10 años, ¿no? Yo soy la tercera de 4 hermanas, pero los primeros 10 años de mi vida los viví sin tener una hermana menor. ¿Ok? Entonces, digo, ahí fue como, pues todo lo que comparto es nada más en relación de mi infancia, es con mis hermanas mayores, porque pues la otra no existía, ¿no? Ok. Y yo creo que como tercera hermana, pues para mí al principio fue difícil porque mis hermanas jugaban mucho ellas y yo siempre estaba como sola, ¿no? Y siento, ¿no? O sea, que yo no sé por qué nací como con esta característica de ser muy sensible, pero toda la vida he sido muy sensible y en mi casa mi mamá me puso el apodo de señorita sentimientos. Y entonces yo, esa es la primera parte en la que empecé como a negar o a sentirme inadecuada en el mundo porque era como, yo estoy triste o estoy feliz o cualquier emoción fuerte que siento y yo la expreso a través del llanto. Y al día de hoy ya me lo permito, pero entonces pues era una niña y lloraba y era como, no, no puedes llorar. Si vas a llorar, vete para allá. Y entonces, pues el luchar con eso no me costaba mucho trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo yo no me encontraba en mi casa y tampoco me encontraba en la escuela, porque estuve en una escuela en la que tuve el privilegio de estudiar ahí, ¿no? Con beca y todo, pero yo no, hasta ahora entiendo, ¿no? Cómo es que pues un becado en una escuela de un nivel alto económico. Pero en ese entonces yo empecé a hacer conclusiones de mi vida y de quién era yo por lo que vivía. Y principalmente era que yo me sentía pues menos que mis compañeros porque decía, ¿por qué yo les pido a mis papás que vayamos a Disney? Porque todos conocen Disney y hablan de Disney y ¿por qué no me llevan? ¿No? O sea, ¿por qué yo no me merezco eso en mi vida? ¿Por qué yo no me merezco útiles nuevos? ¿Por qué yo tengo que borrar libros? ¿Por qué yo tengo que... porque a mí me mandan a hacer el uniforme, ¿no? Y no porque mis papás estén mal o nada de eso, ¿no? No es como de echarles, ¿no? Sino más bien de la perspectiva de un niño que nada más estás viendo que hay diferencias. Y yo era lo que veía, era como... A ellos se les da, a ellos los reyes les traen lo que quieren, a ti te traen para compartir con tus hermanas,
trato como de ser parte de mi casa, pero mis hermanas están en su rollo, ellas juegan ellas, entonces crecí mucho tiempo sola tratando de sacar conclusiones de por qué vivía así, pues yo sola, ¿no? En ese entonces, pues no tenía prácticamente comunicación con mi mamá, ni con abuelos, ni con tíos, o sea, realmente todo era muy superficial y pues siento que empecé a sentir que pues yo no me merecía ser vista, yo no me merecía ser valorada, yo tenía que esforzarme mucho en la vida. Ahí fue donde me di cuenta que me iba a tener que esforzar muchísimo para poder ser alguien, porque quién era yo o quién soy yo no es suficiente para el mundo, y eso aplica para todo, o sea, Claro. trabajo, relaciones personales. Obviamente yo decía, no, pues el niño que me gusta, imposible, porque no entro dentro de las características de las niñas bien de mi salón, por ejemplo, ¿no? Entonces viví muchos rechazos, ¿no? O sea, hubo en segundo de primaria ya no me pude juntar con las niñas porque no tenías que tener no sé qué muñeca, y ya no me pude juntar con ellas. Entonces me empecé a juntar con niños. Wow. Esto que mencionas, por ejemplo, de empezar a sacar conclusiones, yo trato de irme como al inicio, lo más que me acuerdo, que pues seguramente eran 4 años, ¿no? 3, 4 años. Sí. Mi infancia, pues es que todo, no sé, digo, al menos tú y yo, no sabemos, esperemos que comenten las demás personas, pues no te cuestionas qué está bien y qué está mal, tú das por hecho que la vida es así. O sea, se va a escuchar horrible la comparación, pero compras un perrito y si nunca lo sacas del departamento, él piensa que el mundo es el departamento, ¿no? Entonces, pues yo no me cuestionaba hasta que pasa esta parte donde entramos de vivir en una burbuja a una vida social, ¿no? De interactuar con otros seres humanos, donde entonces ya empiezan las comparaciones, donde empiezan las injusticias, ¿no? Porque yo siento que, por ejemplo, cuando me empiezo a dar cuenta de esto, de que yo no sabía que era un niño solitario, o sea, yo pensaba que las mamás de todos mis amigos y bueno, ni cuáles amigos, pues ni conocía a nadie, ¿no? De los demás niños. De los demás niños de las películas y todo esto de caricaturas, pues las mamás se iban y los papás no estaban. Cuando ya llega esta parte de socializar, pues te das cuenta, empiezas a comparar, ¿no? Y yo siento que ahí es donde empieza el problema yo creo que el primer síntoma es como el rechazo, ¿no? Como el rechazar como tu historia porque no me está gustando, o sea, yo quisiera tener la vida de otra persona, ¿no? Sí. Y yo siento que con esa herida, entonces, se queda como ese método de estar juzgando todo en la vida, ¿no? Entonces, ok, ¿tú crees, por lo que mencionas, o sea, Mónica, niña, sin compararse con nadie, era una niña feliz? Pues yo creo que no. Sí, Okay, no. okay. No, porque me sentía sola. O sea, porque yo creí, o sea, yo como que no entendía por qué mis hermanas no me querían juntar. Okay. Y todos mis primos, cuando nos juntábamos antes, mis primos segundos, que siempre nos juntábamos mucho con ellos en Navidad y así, pues tampoco me juntaban porque eran más grandes que mis hermanas. Entonces, como yo estaba chiquita y yo desde chiquita era como de que la que siempre se cae y todo así, entonces era como de no, que ella que se vaya con los papás, porque ella siempre se cae y nos arruina los juegos y así. Pero desde muy chiquita, o sea, creo que cuando tenía 2 años o algo así, hicieron una pastorela y me caí del escenario y me abrí la cabeza, y ya desde ahí no, yo no salgo en las pastorelas, no, yo ahí sentada con mis papás. Entonces como que siempre me sentía así como de, tú no. Ok. Entonces así feliz, pues no. Ok, y entonces llegas a la primaria, te refuerzan eso cañoncísimo de que eres diferente. Cuando yo mencionaba que en la primaria siento que todo bien dentro de todo, pues tranquilo, tenía mi grupito de amigos. La ventaja es de que yo estaba en una escuela de gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues todos eran iguales a mí, ¿no? No había, en esa parte no me sentía como separado, pero siento que empatizamos muchísimo tú en esta parte pues sí, de la primaria. Sí. Bueno, es que estuviste... Es que estuve en el mismo colegio 16 años. Qué martirio. Sí. Qué martirio, porque entonces, esto que yo viví más bien ya en la secundaria, o sea, ¿a ti te bulleaban como tal? Pues sí, algo así.
O sea, llegaban y te agredían. Sí, llegó varias veces una compañera, no voy a decir el nombre. Dila para que me no, y así, yo no sé por qué ella era de las personas que llegaban y de repente veía a quién ahorcar. Y llegaba y te ahorcaba. Pero desde primaria, no sé si en preescolar. Okay. Y yo me acuerdo, ¿no? Que yo trataba de esconderme de esa niña porque decía, ¿qué onda, no? Entonces yo como que tenía miedo, entonces yo trataba como... Yo sabía que el lugar seguro era con los adultos, yo me le pegaba a la maestra, ¿no? Sí. Y luego aunado a eso, no, yo en primero de primaria, hay una enfermedad que es como un rotavirus en el salón, todos se enferman y nada más un compañero y yo nos ponemos muy mal y literal me estaba muriendo y me iban a tener que hacer un trasplante de riñón. ¿Cómo crees? Sí, y estuve 6 meses sin ir a la escuela y entonces muchos problemas en mi casa, obviamente pues por el tema económico, por el tema de que me estaba muriendo y así. Wow. Y escuchar a mi mamá llorar y esas cosas como que me hace sentir como de, ay no, ya no quiero estar. Ok. ¿Te sentías culpable? No, bebé. ¿Qué pasaba con Moni cuando estaba acostada en esa cama? Yo siento que decía, ay no, pues es que yo causo muchos problemas. Ok. Tu existencia. Ok. Wow. ¿Cómo haces para, con esta sensación de sentir que causas muchos problemas, sigues afrontando la vida? ¿De qué te agarrabas? Fíjate que la única persona con la que a veces podía platicar y acercarme era mi abuelo paterno. Que aunque hacía muchas diferencias porque crecí en una familia paterna muy elitista y pues yo era así como, ay, muy güerita y así. Entonces mi abuelo siempre me acercó mucho hacia él y con él era con la persona que más compartía y platicaba y siento que él me ayudó mucho durante ese tiempo como para sentirme fuerte o valiosa. Era la única persona que me hizo sentirme muy valiosa. Wow. Sí, ahora que lo pienso. Digo, independientemente de que si lo hizo o no con mis hermanas, conmigo sí lo hizo, siempre estuvo muy presente. Qué chido. Entonces, me agarré de ahí, ¿no? Y también fue que, gracias a Dios, mi papá tiene un amigo que me prestó un piano y mi vecina es maestra de piano y entonces empecé a ir a clases con ella y yo empecé a sacar todas mis emociones a través de la música y eso fue lo que me ayudó durante toda mi vida porque yo tenía una emoción, iba y tocaba el piano. Les digo que tocaba el piano, no sé, 4, 5, 6 horas al día. Wow. Excesivo, o sea, quería terminar mi tarea rápido para ponerme a tocar el piano porque no sabía cómo interactuar en el mundo y esa era la única forma en la que sacaba mis emociones y podía como decir, bueno, al menos esto me hace sentir libre. Te distrae de la realidad o de tu entorno. Sí. Ok. Si yo trato como de compararlo, híjole, siento que también distraerme o sea, iba a la secundaria, ¿no? Y a la fecha, ¿no? Yo no sé si en las mañanas que me levanto con mucha ansiedad y con mucho miedo es que se generó como un trauma fuerte en mí porque platicaba que me tocó una secundaria en la tarde, entonces yo me despertaba y era inmediato, ponte en modo supervivencia, ¿no? Sí. Y busca la manera de no estar pensando que en tantas horas vas a llegar a un lugar donde te van a lastimar, donde vas a tener que recibir amenazas, golpes, toda esta situación, y que es esta misma parte de la injusticia, ¿no? Porque, vuelvo a lo mismo, tú no le decías a tu mamá que no te sentías suficiente. Ah, no, por supuesto. Pues no había comunicación. Exacto. Literal, siempre estuvo y estuvo ahí, nunca nos faltó de comer, nunca nada, estaba al pendiente de que hiciéramos las tareas, pero como en todo lo mecánico de la función de una casa, pero no en la presencia de estar. O sea, nunca le dijiste, mamá, me siento sola, me siento que no me ves. No. Ok, digo, no te juzgo porque yo estoy igual. Sí. No, al contrario, o sea, yo también decía, o sea, hoy que soy adulto, digo, ¿cómo me permití o qué pasaría en mi mente? Y ahí es donde, pues también es un poco la intención de este podcast. ¿Cómo los niños nos volvemos actores, no? O sea, yo he platicado con muchas personas y digo, es nuestro caso de no decir lo que sentimos y de alguna manera hasta fingir con nuestros padres, porque yo vivía esto y decía, ya, tengo que llegar y decirle a mis papás que me saquen de esta escuela, pero no podía, ¿no? O sea, había algo en mí como, ¿cómo les vas a decir eso? O
¿sabes? O Sí. sea, como ahí no he identificado, obviamente no estaba esta parte de hablar, ¿no? De a ver, siéntate cómo te va. Probablemente sí me llegaron a preguntar de cómo te fue en la escuela, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué pasará en nosotros de no atrevernos a decir? No sé si esto sea, No sé, yo siento que es cultural. ok, O sea, que no digo que no pase en otros países, pero que aquí en México la comunicación es un tema que no se da. ok. O sea, y entre más cercana la relación, a veces es más difícil la comunicación. Sí, sí, porque no quieres como Lastimar, herir o... que cambien que tengan otra perspectiva de ti. Exactamente. Ok, ok. Entonces, yo siento que yo, ¿cómo me escapaba, no? O sea, entonces ya estaba en estas horas de pánico, porque de verdad era pánico el estar volteando a ver el reloj, no me ponía a hacer mis tareas o lo que fuera y decir, ya falta menos para llegar a la escuela. Y, y yo siento que yo me iba, digo, ojalá hubiera podido encontrar algo como la música, ni deportes, ni nada. Y yo siento que me escapaba mucho como en la fantasía, ¿sabes? O sea, yo fantaseaba mucho, pues ya, ¿no? En momentos de tranquilidad de cómo sería mi vida si estuviera en otro colegio. Extrañaba demasiado mi entorno de mi primaria porque pues yo venía de un entorno padre, por así decirlo, y de repente te meten a un lugar tan hostil. Entonces yo me la pasaba fantaseando. Eso siento que de alguna manera también repercutió en mi vida porque creé, o sea, realmente sí creé otro espacio alterno, otra vida alterna, ¿no? Entonces estás viviendo la fantasía y estás sintiendo que estás viviendo ahí, pero ciertas horas del día estás en la realidad y ese choque duele, Sí. ¿no? O sea, esa sensación de otra vez regresar. Ahora, cuando pasa esto que me platicas de tu escuela, ¿cómo pensabas salir de ahí? O sea, ¿qué pensabas? Pues yo como que me puse en modo automático y decía, bueno, lo que necesito es mantener mi beca porque siempre nos decían, si pierden su beca, se van a ir a la escuela federal de enfrente, que en La este mía. caso era su escuela, y sin No sé saber. cuál estaba peor, ¿eh? Sí, entonces yo decía, ay no, qué miedo, ¿no? Me van a navajear ahí. Ah, Y y sí, sí, la verdad. y entonces lo que hacía era, pues, estudiar, ¿no? Pero yo siempre llegaba con unos nervios así de que, ay, no se me puede ir nada y tengo que estudiar y tengo que sacar buenas notas y así, ¿no? Entonces como que era tanta la presión de sentir que tenía que sacar buenas calificaciones para poder seguir manteniendo la beca, Ujú. que pues era como mucha presión y yo pues llegaba a mi casa y en lo que me liberaba era pues en ponerme A tocar el piano. a tocar el piano. Y cuando convivías con otras niñas, ¿no sentías como esta parte de la injusticia de decir, ¿por qué ellas no se tienen que esforzar tanto? Sí, es que siento yo que a lo mejor yo sentí que me tenía que esforzar demasiado porque era como un trabajo, ¿no? O sea, lo tienes que hacer. Y yo Ok. entonces yo no iba a la escuela para aprender por diversión, yo iba a la escuela para aprender porque pierdo mi beca, ¿no? Entonces yo lo sentía como una responsabilidad, no, o sea, más bien como una obligación, así Ujú. de o lo aprendes o sea, así, ¿no? Entonces yo siento que a lo mejor había yo, porque sí tenía compañeras que se sentaban y hacían sus proyectos y como con una tranquilidad y una felicidad y hasta se les daba más Ok. que a mí muchas cosas en la escuela, porque a mí sacar un 9 para mí era de esforzarme bastante para sacar un 9. Ok. Y yo veía compañeras que se sacaban 10 y eran de que, ay, es que sí, ¿no? Pero yo veía el entorno pues que era completamente distinto, o sea, que no tenían que hacer cosas en la casa, que no sentían esa presión, que, o sea, pues empecé a hacer las comparaciones, ¿no? Entonces, yo en ese entonces pues no entendía, ¿no? Ahora que soy adulto lo entiendo, pero no entendía, ¿no? O sea, por qué ellas tenían todo y yo no. ¿Tenías una parte espiritual, por así decirlo? ¿Hablabas con Dios? ¿Tenías algo? Mm, Algo. Pues realmente no, sí estaba presente porque estudié en una escuela católica, Ujú. pero era como el de que Dios te va a castigar, de que Dios te ve, o sea, muy, muy así, ¿no? O sea, muy de nada más ven y confiésate y ve a la misa y cumple y mientras cumplas estás bien con Dios, pero no el de tener tú un contacto con un poder superior, de decir
mira, déjame te cuento mis Me problemas, siento o protegida. me siento contenta, me siento protegida. O sea, ese ente no existía. Yo creo que con la única persona con la que podía platicar así era con mi abuelo. Ok. ¿Y tu abuelo estuvo hasta? Pues hasta que se peleó la familia Ok. y ya mi abuelo ya no nos volvió a buscar. Ok. ¿Sigue vivo? No, falleció hace como 6 años, pero pues sí fue así, ¿no? O sea, como que mi papá nos extrajo del entorno familiar y yo creo que a mí eso fue una de las cosas que también me pesaron más, que ya no lo tenía, o sea, ya era de que, pues si yo iba y los buscaba, pero ya, o sea, fue como si algo se fracturó Ok. y ahí fue donde empecé a sentir más injusticia, porque decía, o sea, ¿por qué nos alienaron en combo? Ok. Sí, o sea, pues el problema era con mi papá, pero nosotras, ¿qué, no? Y digo, no es de culpar a alguien en específico, no sé ni realmente cómo se dio la situación, ¿no? O sea, Ok. solamente ellos lo saben. Y entonces, ya no está tu abuelo. Pregunto esto porque, digo, me crea mucha inquietud. El, Siempre estuvo esta sensación de no ser suficiente, ¿no? Siempre, Siempre. sí, Igual para mí. O sea, era, ¿por qué de alguna forma las otras personas sí y yo no? ¿No? Y si yo no lo tengo y no vivo de esa manera es porque algo está mal en mí. sí. El tema, por ejemplo, de pensarte como Mónica en el futuro, o sea, como, ¿qué pensabas? ¿Querías ser madre, esposa, ama de casa? Sí. ¿Qué era tu...? Pues fíjate que muy chistoso, yo de niña siempre decía, no, yo me voy a conseguir un rico y que me dé una camioneta y voy a Por estar en el dos. gimnasio y voy a ir por los niños a la escuela y es todo, ¿no? O sea, yo Ok, decía, no, es que ese es mi objetivo, o sea, como ok. ya no batallar, Ok, ¿no? pero sí, pues, bueno, yo era como, claro, la película de Pretty Woman, ¿no? O sea, yo Ajá. también quería que me Que alguien me rescatara. rescatara, que llegara alguien y ya me Claro. dijera de, ven, yo te veo, Sí, yo te quiero, así, o sí. sea, y ya no te preocupes por nada, ¿no? Pero te sentías merecedora, honestamente. O sea, ¿sí creías que sí ibas a poder hacer esa vida? No, en el interior yo sentía que eso le podía pasar a otras personas, Claro, pero que a mí no. claro, claro, Porque claro. así era el patrón que se repetía en todo, en la escuela, ¿no? O sea, Ujú. siempre era como, por más que yo me esforzara, siempre elegían a las niñas o niños ricos, ¿no? O Ok, sea, a lo mejor tenías un proyecto muy similar y obviamente pues el del hijo de Shuguwa ok. es el que gana. Y así, entonces, pues como que yo empecé a sentir como que simplemente pues yo no me lo merecía. Entonces como que Ok. empecé a quitarme valor a mí misma Ujú, y como yo me desarrollé físicamente muy chica, ¿no? ujú. Pues yo empecé a llamar mucho la atención por eso y empecé a darme valor a través de eso, que decía, pues me ven porque me veo bien del cuerpo, entonces pues es lo que vale de mí. Ok, Entonces de ahí agarré la idea de pues a lo mejor por esto, pues alguien me va a querer y me va claro, a rescatar. claro. Sí, yo igual porque... Sí, o sea, en esta etapa de querer como tener un mundo alterno, lo soñaba, pero cada vez lo veía más lejano, ¿no? Porque aparte, pues como dices, o sea, yo iba creciendo y cada vez la seguridad menos, ¿no? O sea, va restando, o sea, esa es la parte donde yo, era mi inquietud de tantas personas de decir, o sea, ¿cuántas personas existen que sí tienen una vida feliz, ¿no? Porque conozco gente que sí es feliz y que Y que tuvo una infancia es feliz. eso, que también a mí ya me choquea más cuando alguien me dice, no, mi infancia sí fue bonita, que a los que no. O sea, la Sí, mayoría de la constante es de que, no, sí. pues tuve una infancia difícil, Pero sí hubo, sí hay. eso sí. Sí, Ajá, y de que a lo mejor podría yo vivir en paz, ¿no? sí, Sabiendo que, que la infancia de todos fue horrible, sí. ¿no? Que sería como la primaria, de decir todos estamos igual. Sí, exactamente. Pero sí, entonces, si este tema es como muy común, eh, quiere decir que muchos seres humanos estamos mm, desde el inicio mal, ¿no? Ujú. Con una autoestima muy bajo, con una sensación de merecer nada, ¿no? A mí me pasó, digo, ¿cómo todo esto va enrollándose, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que mencionas del no tener valor y agarrarte de ciertas cosas, o sea, por ejemplo, yo cuando, digo, me voy a adelantar un poquito, pero cuando empiezo a conocer hombres, ¿no? Yo no, pues no era el hombre que yo estaba, el que yo fantaseaba, Ujú, era el hombre que llegaba a mi vida, ujú. ¿no? Y de alguna manera yo sentía como que, pues,
medio me hace un favor. Y esa sensación todavía generaba en mí todavía menos, no sé si es como minusvalía, o sea, como menos valor, ¿no? Y decepción como de, pues todos tienen una vida menos yo. Eso, si lo ponemos de esa manera, va repercutiendo en todas las áreas, ¿no? Y ahora, ¿cuándo realmente te das cuenta de que no traes como nada? Ay, no sé, que no me esperaba esa pregunta. O sea, como de decir, ya en tu honestidad, o porque uno puede como fantasear, Ujú, ¿no? Pero bueno, a mí me pasaba mucho de cuando estás en tus momentos a solas, ujú. de pronto no te llegaba esa sensación de decir, pues no, o sea, yo me decía a mí, no, Javier, eso no te corresponde, o sea, no te corresponde una vida feliz porque, pues porque estás roto, estás descompuesto. Nunca, o sea, hubo... Sí, muchísimas veces. Yo, la verdad es que sí pensaba como... Yo, de hecho, ahí fue donde empecé como a pensar muy constantemente Ujú, en decir, yo creo que yo voy a aguantar hasta que tenga 22 ujú, y ya no voy a poder más. O sea, yo siento que Dios me va a llevar porque para mí es muy difícil vivir. O sea, yo sé que a lo mejor mis hermanas a lo mejor tuvieron otra experiencia de vida. ujú, La mía fue de esa forma y yo decía, no, es que esto es muy difícil. claro, O sea, yo lo que yo lo que empecé a sentir es más como de, yo decía, la vida es muy difícil. ok. O sea, yo no traigo capacidad para esto. ¿Te sentías sobrepasada? Sí. O sea, Constante. constantemente me sentía que me quedaba grande todo. O sea, era de que demasiado esfuerzo, demasiado trabajo, era tan desgastante como entregar un producto de una niña que estudia, que esto, que aquello, que hace deporte, que toca el piano, que ¿no? Ujú, Que aunque el piano era lo único que me hacía ser libre, ujú, que decía, yo no voy a poder mantener esto mucho tiempo. O ok. sea, yo creo que voy a durar hasta los 22 años máximo, porque, o sea, esto es horrible. O Ok, sea, es horrible vivir. claro, claro. Y entonces, un ejemplo, si estamos hablando hasta los 22 años, por ejemplo, Sí. ¿no? Cuando te acordabas de tu infancia, ¿qué sensación tenías? Pues mira, o sea, a veces alegre Ujú, y a veces muy triste, ok, dependiendo de qué época me acordara. ok. Sí. Pero para mí era como muy constante, o sea, ahí sí no sé si es un problema mío, que a mí yo ya, que adulto, ¿no? A lo mejor pensando 21, 22 años, y alguien mencionaba la palabra infancia y era irme a la emoción de desolación, de injusticia, o sea, pues sí, de no algo bonito. O sea, yo no me acordaba de mi infancia de algo bonito y el estar de esa manera estaba enojado como con la vida. ¿Te pasaba a ti? ¿Estabas enojada? No, yo siento que lo bloqueé. Yo siento Ok. que mi mecanismo de defensa fue, porque de hecho, y lo he hecho muchas veces en mi vida, es como, no es cierto, esto no existe. Ok, No fue así. Y venderme la mentira y vivir con la mentira de todo bien, no pasó nada. ok, ok. Sí, Bueno, cada quien busca diferentes como sí, métodos de, sí, de subsistir, ¿no? sí. ¿Qué cambiarías tú de tu infancia? Mm, yo siento que, no sé, generaría un adulto que llegara conmigo y me explicara, Ujú. ¿no? La circunstancia en la que estaba viviendo y por qué la estaba viviendo así. Y no que era porque era una injusticia de Dios, ¿Tú sentías que era una injusticia de Dios? ¿sí? Ok. Entonces que alguien me explicara, no, mira, o sea, tus papás quisieron que estudiaras aquí porque Ujú. querían que tuvieras un buen desarrollo académico, pero mira, o sea, tú tienes beca, pero no quiere decir que eres menos, y así, ¿no? O sea, como Sí. explicarme, o sea, comunicarme, el ayudarme a entender por qué yo era más sensible que las demás personas, o a lo mejor, o porque yo sí me atrevía a sacar mis emociones, porque no quiere decir que Ujú. sea más sensible, hay personas que sacan unas emociones, pues, como esta niña, ¿no? Ahorcando gente. Hay que invitarla. Seguro todo mal también con ella. Sí, no sé, o sea, siento que alguien que me fuera guiando y explicando, ¿no? O sea, que ahorita haciendo un recuento, un poco sí lo hubo, ¿no? Mi maestra de piano, ella
Ok. sí como que platicaba conmigo y me explicaba y así, pues era una compañía también, ¿no? O sea, Yo siento que, yo hasta a veces deseaba que ella hubiera sido mi mamá. claro, que nos escuchen. Sí. Bueno, yo siento, o sea, ahora que soy adulto, que esas cosas se ven a kilómetros, ¿no? Te das cuenta cuando un niño Sí. está Y- abandonado, sí. dolido, y sí se aparecen como angelitos en la vida, o sea, porque yo, por ejemplo, noto, tenía mucho como el tema de mi mamá, ¿no? Más como la figura materna. Pero me rodeaba de las mamás de mis amigos, me querían mucho, por ejemplo, o que la vecina, ¿sabes? O sea, como que sí no estaba mi mamá, pero como que algo llegaba y me llegaba como a cuidar, Sí. ¿no? Me imagino que... Sí, pues sí, eso fue lo que yo. También las mamás de mis amigas me querían mucho. Es que Ahora también que lo somos, dices. creo que sí, y hablo por ti, pues anduvimos en la vida ¿cómo decirlo? Como sigilosos, Sí. ¿no? Sí, Aprendiendo a saber cómo tienes que ser sí, en el entorno en el que se te presenta. sí, sin no dar problemas, Sí. sacrificar o exigirte demasiado por las cosas poquitas que te dan, ¿no? Como por Sí. ejemplo, si tu maestra era un aliciente para tu vida, Ujú. me imagino que eras la alumna más... Ajá, yo estudiosa y siempre llegaba. Sí, claro, sí lo fui. Ok. Sí. Y también, por ejemplo, que yo veía, ¿no? O sea, mis hermanos los regañaron por esto, 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 esto. Entonces, anotado, ¿no? ¿Qué cosas que no se deben de hacer? Entonces, para ser Ok, adecuada. qué fuerte. Sí. O sea, tenías muchos ejemplos a seguir. O sea, eso es muy cansado. Sí. Muy cansado. Ok, entonces, si podemos como hablar en este tema de la infancia, en lo que dices que crees que pudo haber cambiado, si yo hago como un recuento de qué hubiera podido cambiar de mi infancia, sí me hubiera encantado también que obviamente me hizo mucha falta mi mamá y me hizo mucha falta un entorno cálido, ¿no? Pero también siento que esta condición de ser hipersensible, siento que sí, sí, y ojalá y nos pudieran Que comentar, debe haber sido tratada. ¿sí? No, no ibas para allá, ¿verdad? No, Yo trata. sí. No, de si de verdad, digo, porque lo platico con Moni y porque lo vivimos. Muchas personas no saben que existe un término que se llama hipersensibilidad, ¿no? Que nacemos con él y que esta hipersensibilidad nos hace, por ejemplo, lo platican mucho, ¿por qué si el papá es alcohólico? ¿Por qué nada más uno de los, no sé, 4 hermanos terminó siendo alcohólico y los otros 3 no, ¿no? Es porque ese niño vivió más intenso lo que estaba pasando en su casa, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que sí es bien importante y lo voy a seguir mencionando, lo vamos a seguir mencionando yo creo porque pues es parte de nosotros. Hoy sigue siendo, no se ha ido. No. No, porque realmente eso está algo químico del cerebro. Sí, sí, existimos y esto se llama personas hipersensibles, que obviamente no es que seamos drama queens O señorita o sentimientos. las señoritas sentimientos, ¿no? Sí, porque Sí. también me caía muy gordo, ¿no? Que me decían, es que eres muy, muy sensible y eres muy... Esa palabra que odio, ¿cómo se llama? ¿Que te flagelas? Pero tiene otro nombre. Conmiserado. Uy, eres muy conmiserado Sí. y es que nada más estás en la parte negativa y en el tiempo que se usaban los emos, pues nada más porque no me gustaba cómo me veía de emo, pero súper check en la parte interna, o sea, y eso también me daba culpa, Sí. me generaba como enojo conmigo, decir, ¿por qué soy tan sensible? Sí. ¿No? Sí. Eh, la gente debe de saber pues que existimos y la intención del podcast, lo mencionaba en el primer episodio, es crear como de alguna forma también una comunidad, porque yo siento que va muy ligado el ser hipersensible con estarte repitiendo a cada rato pinche mente, ¿no? Sí. Porque la vida nos duele muchísimo. Digo, a final de cuentas, y en los comentarios que he recibido, que los agradezco muchísimo, la mayoría sí son como muy de, a mí también me pasó, ¿no? Pero hay otras personas que me han escrito de, no, yo no pasé nada de eso, pero pues te mando un abrazo, que te vaya bien o cosas así.
Entonces sí hay diferencias, o sea, sí existimos seres humanos distintos, Ujú, ¿no? Y el tema es cómo con esta sensación de ver la vida tan caótica, ujú. ¿no? Como empezaste, Sí. este, pues salir adelante, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, ahorita que mencionaba la palabra de ser tratados, sino Ujú. de que identificar, o sea, sí identificar que casi siempre en una familia hay mínimo un hipersensible. Sí. Y siento que no es tan común en las familias como o sea, identificar al hipersensible Ujú. y hacer algo para que ese hipersensible pues pueda vivir, ¿no? De una manera no tan intensa. Lo malo es que está muy ligado a debilidad. Ujú. ¿Estás de Sí. acuerdo? O sea, ¿quién va a aceptar que es hipersensible? O al menos yo, digo, hablo por mí, yo pensarme una persona hipersensible era, pues no tienes carácter, eh, pues si eres un drama queen, eres sí, y más rechazo todavía. Y siento que por eso sí quiero como que cada episodio vaya desde, ahora sí que desde el principio, ¿no? Si todo si todo terminó tan mal, ¿no? Como el punto de querer quitarme la vida, que por cierto no te había preguntado, ¿tú intentaste? Sí, también. ¿Sí? Ok. Sí, también. Bueno, yo creo que ya es para otro tema. Pero sí, sí, a los 25. Ok, Sí, ok, ok. sí. Si por algo, ¿no? Hablando, y este tema que es delicadísimo, que es el suicidio, hay muchas personas que no lo entienden, ¿no? Porque no lo viven, ¿no? Porque seguramente no son hipersensibles. Sí. Entonces, siento que si vienes desde el inicio con esta condición de ser hipersensible, pues si yo llegué a los 27 y todos los 25 eran 50 años, ¿no? O sea, Sí, sí. en desgaste emocional y en... En desgaste emocional y de no entender la vida y el mundo y por qué verlo todo como tan injusto y tan fuerte y tan doloroso y sí, ¿no? O sea, siento que sí, si hubiera personas que a lo mejor se identifican y pueden Sí, sí. de ahí pues tratar de encontrar, porque nosotros hemos ido buscando vías alternas, ¿no? O sea, desde espiritualidad, religiones, terapias, Dinero, trabajo, sí, trabajo, o sea, parejas. ajá, hobbies, cambios de ciudades, buscando la manera, ¿no? De encontrar y de entender. Y el día de hoy que ya le hemos puesto un nombre y que ya Sí. estamos trabajando en eso, ya podemos empezar a realmente asentar un poquito nuestra historia, que siento que de ahí también parte fuerte fue que iniciaste con Pinchemente. Sí, totalmente. Sí, sí, porque es que yo me volaba la cabeza. O sea, yo decía, ¿por qué soy así? Sí. Y por qué aunque la pareja o el dinero o lo que la sociedad te dice que es con lo que vas a ser feliz, luchando como perro desquiciado, ¿no? De, pues entonces tengo que trabajar y entonces tengo que hacer lo que la sociedad me dice para ya poder llegar a ese estado de plenitud y a ese estado de tranquilidad, ¿no? Pero no se llega, ¿no? O No, sea, nunca te no. acompaña para todo. O sea, yo decía, por ejemplo, estaba en algún lugar muy bonito y yo estaba sintiendo tristeza. Sí, o yo que estudié mi carrera, estoy en ingeniería civil y ya estaba trabajando en una obra increíble en Andares, en Guadalajara y así. Y hubo un punto en donde dije, Sí. yo me debería de sentir plena con esto, con este trabajo increíble porque me gustaba mucho, Ujú. no me siento. Y Claro. ahí fue donde agarré, dejé el trabajo, todo y me fui de que a Playa del Carmen así de vámonos porque esto no era lo que yo buscaba y empecé Ok, a realmente ok, a buscarle con ganas ok, para dónde darle. ok. Sí, 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 creo que... ay, Dios mío, buscamos los seres humanos... me han llegado mucho y me encanta, o sea, los mensajes que me han llegado de personas que yo, por ejemplo, los tengo en redes sociales y yo los tengo como esta persona es chingona, ¿no? Esta persona yo siempre, desde que la vi, era muy empoderada y muy echada para adelante y nada le importa, y muy libre, ¿no? Sobre todo libre, y me escriben y me dicen que no, que empatizan muchísimo en mucha parte de la infancia, ¿no? Y mucha parte de crear máscaras, ¿no? Y entonces
yo platicaba, por ejemplo, el tema de las adicciones, a lo mejor yo de ahí encontré, porque fue lo más rápido, es como lo más instantáneo, ¿no? Pero hoy veo que habemos muchas personas que puede ser una adicción, pero también puede ser el trabajo, pero también puede ser la neurosis, Ujú. puede ser ataques de ansiedad, fobias, o sea, Ira. ira, no, hombre, hay infinidad, nada más que ahí es donde yo digo que mi forma de sacar esta parte de mi infancia era muy evidente porque pues tomas y te vuelves otra persona y todo el mundo te ve, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas personas que a lo mejor tienen un problema de, no sé, de workaholic? O sea, ¿cómo te das cuenta que la persona está sufriendo por dentro? Sí. ¿Sabes? Y que probablemente sea una persona hipersensible y que probablemente toda su infancia estuvo al revés, ¿no? Que ya en otro capítulo hablaremos de cuando ya te conviertes en el papá de tu papá o el, ¿no? Que, Sí. pues sí, O la súper. mamá de tu papá, sí. Hola mamá hija, hola papá hermano, Sí. y bueno, pero sí, todos estos desajustes, muchas personas no se han dado cuenta y me enternece porque yo lo viví desde ahí, ¿sabes? El estar en esta ceguera de tengo que hacer ciertas cosas, no me puedo declarar hipersensible. Sí. O que ni siquiera lo ven y que estaban como yo estuve mucho tiempo en automático. Sí, En automático, estudia esto, aquello, la carrera, la universidad, el trabajo, hasta que de repente, ¡pum!, me llegó. Pero hay gente que sigue y sigue y sigue y sí, sigue ya en un automático y de ya ni me voy a preguntar por qué esto me está haciendo infeliz y por qué esto me está matando por dentro. sí, sí. Sí, yo creo que con este episodio sería es el tema de Sí. preguntarnos realmente si sí estamos viviendo lo que queremos, ¿no? Ujú. Porque yo creo que, o sea, sabiendo que íbamos a hablar de este tema, me estaba acordando en la mañana de que yo solo, ¿no? Con mis carritos y todo, yo quería ser, por ejemplo, veterinario, ¿no? Yo porque amo los animales, entonces yo decía, amo los animales, entonces un veterinario, ¿no? Cierto coche, cierta casa, una esposa, ¿no? Hasta eso y todo. Ahí medio se me, Sí. me desvié. Pero el verme, yo siento que es un trauma, al final de cuentas, el ser un niño viniendo de algo tan grande, ¿no? De donde venimos con tanta pureza, tanto amor, tanta bondad, con una intención al mundo y que te la arrebaten, ¿no? Y que aparte permita a uno que te la arrebate, Ujú. porque no traes con qué defenderte, creo que ahí es tarde o temprano te va a alcanzar. Tarde o temprano va a haber un quiebre, ¿no? Sí, no, tarde o temprano te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Ese sentimiento que te hace el entorno de sentirte inadecuado Sí, y regresar, ¿no? Y yo digo, si yo ahorita me pudiera decir a mí misma de niña un chorro de cosas, no hubiera vivido tan tronada. Ciertas cosas. ¿qué le hubieras dicho? No, pues yo creo que yo le hubiera dicho como de, sí vales, nada más que tienes una situación económica diferente. Sí vales, pero tus papás pues no traían con qué, Ok, ¿no? ok. O sea, porque mucho era yo con la expectativa de como los papás de la tele, ¿no? Y entonces yo decía, no, no son así, ¿no? Porque son neuróticos, por todo gritan, por todo se enojan, o sea, ya no quiero mover nada. Ok, Sí, entonces como darme cuenta, ¿no?, que el problema no era yo, ok, ¿no? ok. Y partir de ahí en, en validar todo lo que invalidé. Ok, entonces yo creo que lo más bonito podría ser de la infancia, si uno quisiera empezar a vivir de otra manera, es decir, infancia igual a yo no tuve la culpa, Ujú, no sabía, ujú, ¿no? sí. No, porque sí existe la culpa, o sea, en mí existe y durante muchos años he cargado con culpa de por qué me llevé a esos límites, ¿no? Ujú, ¿Por qué las personas tienen tan fácil, rápido autoestima y por qué yo no? ¿No? ujú, Y siempre había pensado que era por mí, ¿no? Y hoy entiendo, o sea, por esto que le mencionas de qué le dirías a Mónica niña, pues también me reflejo en decir, pues, no era mi culpa, ¿sabes? Y no está mal decir que tengo una pinche mente, o sea, yo no la decidí, ujú. ¿no? Sí, no está mal como sientes. Ay, eso es un alivio. Sí. Y ojalá de verdad este podcast
sirva para esas personas que sepan que no está mal como sienten, ¿no? Porque es horrible, nosotros que lo hemos vivido, querer encajar en un mundo donde no para todos está diseñado. Sí, ¿no? Y que por más que tratas, no te sientes parte. Por mucho que hagas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que yo diría eso en mi infancia, ¿no? Algo que me cura o me da paz es no fui responsable, ¿no? Era como tenía que ser, creo hoy, ¿no? Sí. O sea, sí existe esta parte de ay, güey, es que ¿por qué no pudieron estar más mis papás, ¿no? Y ¿por qué no un poquito más de esto y lo otro? Y muchos años he vivido así, pero, por ejemplo, digo yo, hoy a mis 36, digo, ya pasó. O sea, no del cliché de ya pasó porque me caga, que la gente diga, ya supéralo, esto pasó. O sea, Olvídalo. sí, Ajá. o ya hoy vives muy bien, ¿no? O sea, no, sino, a final de cuentas, Ay, perdón, nosotros rápido. Agradece, porque ay, no gracias a mames. todo eso que Claro. viviste, el día de hoy eres esta persona. O hay niños que no tienen para comer y Sí. no dicen nada, ¿no? Sí. O sea, ojo, no es con ninguna intención, pero solamente las pinches mentes van a entender esto, porque más culpa, Ujú. o sea, más culpa pues sí es cierto, o sea, hay niños que no tienen para comer y yo me estoy quejando por esto, pero probablemente la emoción de esos niños que no tienen para comer y la emoción de alguien viviendo en una casa con comida es la misma. Exactamente. O sea, no tiene que ver con las condiciones externas, las circunstancias. Exacto. Porque la pinche mente es la misma. Sí. Sí. Y probablemente ellos no tienen una pinche mente, ¿no? Sí, no, o sea, ajá. Sí, no es sinónimo de que si tienes... Sí, de que, ajá, si tienes opulencia o carencia, tienes la pinche mente. Habemos random personas Sí. que no entendemos por qué estamos así aquí en el mundo, pero Sí. la sabemos. Y el punto es Sí. encontrarnos. Sí. Me siento así como, ¿cómo se llama esta? La de... No me acuerdo. ¿Cuál? La película, la serie esta de Netflix. Hay 800, ¿cuál? La de que son 8 almas que viajan en los Sensei. Sensei. Sí, claro, sí. O sea, yo siento que los hipersensibles somos como los Sensei. Una comunidad. Okay. Una comunidad que existe en el mundo y Sí. pues el punto es encontrarnos, pienso. Sí, pues es que es así. El tema es que no nos encontrábamos porque no hablábamos. Ujú. Porque la particularidad de lo que tenemos es que la gente lo critica demasiado, ¿no? O sea, Sí. me da miedo... Y lo ve débil. Sí. Sí, y hoy lo entiendo, digo, lo ven débiles porque no lo han vivido. No puedes hablar mientras no estés en los zapatos de la otra persona, ¿no? Hoy lo entiendo de cuando fue lo de la marcha en contra de la familia pues gay, y ya yo estaba súper enojado contestándole a un fulano y dije, ¿por qué me estoy desgastando por hablar con alguien que es heterosexual, que tiene una educación de cierta forma y que pues seguramente en su casa no le dieron tanta empatía? ¿A dónde voy? O sea, voy a hacer lo mismo que él. Ujú. Voy a hablar desde el desconocimiento, ¿sabes? Porque no soy él, no estoy en sus zapatos. Entonces, qué desgaste estar queriendo componer gente o queriendo aconsejar. Entonces, Sí. ¿qué O desgaste? dar lecciones, o sea, no, esto es para nosotros, entre nosotros, el Sí. que se identifica bueno y el que no. Hay otro Adelante, hay más podcast. podcasts. Denle a otro. Sí, este es como dije, nunca va a ser de superación personal, es de acompañamiento, Sí. de aceptación, güey. Sí. Lo que les decía la otra vez, no va a ser siempre del violín más pequeño, también hay que reírnos, el sarcasmo es buenísimo. Ojalá que se unan más pinches mentes, estoy muy contento. Sí. Chido. Sí, no olviden suscribirse para que sí. les lleguen todas las nuevas publicaciones que esté haciendo, bueno, o que en las que me una yo, ¿no? Claro. De pinche mente. Si ya no quieren que comenten, no te Sí, si no les gustó, está bien. No, Ya lo claro que manejaré yo. no. Pero no, o sea, sí, el que se identifique, suscríbase, Sí. y el que no, desuscríbase. Sí, ajá. Sí. No pasa nada, Sí. Hay un nicho, habemos otros pinches mentes que pues sí, estamos en la búsqueda, les agradecemos un buen, Sí. muy muy chido rápido ya para terminar este episodio, Sí. después del primero, fíjate que he estado como, aunque traigo muchos pendientes con lo de mi trabajo, soy ahorita hago de todo, ¿no?
ahorita pues yo soy el que lava los trastes, trabajo y luego el podcast y luego la parte espiritual y son 1000 cosas, pero, ay, güey, Sí, ¿sabes? aterrizas. Aterricé en darme cuenta que esta pinche mente solamente está en paz cuando está acompañado. Cuando le das el valor suficiente a tu historia, ¿no? O sea, imagínate todo lo que has vivido, Ujú. ¿no? Y ahorita el que puedas compartirlo, porque no saben todo lo que tiene esta mujer por Sí, compartir. Está todavía falta cabrón. mucho, hay mucho en la historia. Sí, de verdad, te admiro. Mucho, está cabrón, sí, es de presumirse y te amo. Yo también. No estamos borrachos, ¿eh? Te amo mucho y Yo espero también. muchos años estar juntos Yo también. y seguir aquí con más pinches mentes. Espero que sí, espero que les agrade que estoy compartiendo con él para que me invite a muchos más programas. Sí, Porque sí. me le quiero pegar a su proyecto. Lo que sea y quienes más se quieran pegar son súper bienvenidos. Sí, ¿no? también. Por favor, de verdad sí comenten, digo, les agradezco mucho que me lo mandan por inbox y todo, pero el tema de que lo pongan pues sí, En público. en público hace que pues sí lleguemos a más personas y la idea es que esto pues crezca. Sí, y que alguien que lo lea vea que también hay más personas y no solo estos dos locos, sino más. Sí, ayúdenos a creer que Sí. sí no somos los únicos. Sí. Pues ahí está el segundo episodio. Tenemos pues, como una intención de que va a ser como cronológico, ¿no? La infancia y luego hablamos un poquito del bullying, vamos a hablar de Problemas alimenticios, las adicciones, las relaciones tóxicas, relaciones tóxicas, Ay, buscando experiencias espirituales, fallidas, estafados. sí, coaching, todo. Ay, Dios santo. Sí, falta mucho, Sí. entonces esperemos que nos vean. Si no se han suscrito, pues sería un placer que se suscribieran. Y pues nada, la intención es cada semana un episodio, entonces importante también, tenemos ese plan de lo que vamos a sacar, pero si alguien nos dice, ¿sabes qué? Traigo estas inquietudes o me encantaría que hablaran de algo y vemos que es un común, le damos, ¿no? El chiste es estar cotorreando un rato. Sal. Muchísimas gracias. Nos vemos en el tercer episodio. Bye. Gracias.